¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a todos por venir. ¿Le parece? Le damos un aplauso de agradecimiento al Señor por todas las personas que están empezando a conectarse en la transmisión. Vamos a dejar los anuncios para el final, si le parece bien, porque me gustaría compartir esta palabra con ustedes. Así que si ustedes tienen para anotar, por favor saquen. Para anotar es bueno traer a la reunión sus anotaciones, un cuaderno, su teléfono, si no lo distrae. Tal vez no anote mucho, pero anotar hace que podamos prestar atención. Y una forma práctica de poder hacerlo es no que anotes todo, sino que anotes un pensamiento que puedas escuchar y que te llame la atención y tal vez Dios te pueda añadir algo más. Entonces, tanto los prejuveniles, los jóvenes, los adultos, aprovechen la posibilidad de poder concentrarse. Y si es necesario poner en modo avión el teléfono para que no se distraigan, mucho mejor. En esta noche yo quiero compartir lo que no terminé el miércoles. Por supuesto que le desarrollé algunas cosas más, les agregué, el Señor me dio algunas cosas más para poder compartir con ustedes. Y vamos a hacer hincapié en lo que no significa avanzar. Pero en la reunión pasada hicimos una pregunta, y la pregunta era ¿a qué nos estábamos refiriendo cuando hablamos de avanzar en el cumplimiento del propósito eterno? La serie del mensaje, el nombre de la serie del mensaje es Avanzando hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Y entonces en la reunión pasada dijimos que propósito no es algo que el hombre inventa, sino algo que descubre, porque el Señor le permite descubrir, algo que descubre y de lo cual se alinea. Y esto es muy interesante porque una de las cosas que hablábamos en la reunión pasada es que la palabra propósito termina siendo un conflicto para muchas personas, porque muchas personas se preguntan cuál es su propósito. Y dicen, yo no sé, ¿para qué me llamó Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me pidió o me pide que haga? Y a veces puede pasar un tiempo en tener claridad en este tema. Pero a través de los años y lo que he visto en la iglesia o en muchos lugares, hay personas que se frustran con esto. Y hablábamos que es interesante ver que nuestra oración debería ser: Señor, nosotros queremos saber cuál es tu propósito. O sea, queremos saber cuál es tu idea. Y a través de esa idea, Señor, poder nosotros hacer lo que hagamos hasta que Él nos comience a ubicar, ¿no? Esto es, tiene que haber una intención en el corazón simplemente de estar dispuestos, y el Señor sabe conducirnos. ¿Me escucha? El Señor sabe conducirnos. O sea, no es, yo creo que mi propósito es cantar. Bueno, buenísimo. En algunos es evidente que tienen ese llamado, pero tal vez no es tu propósito, no es el propósito final. El propósito del final del Señor es otro que va a sumar a su propósito, porque esa es la idea final. La idea final es que todo lo que nosotros seamos se alinee a lo que Él pensó. Hablábamos en la reunión pasada de que propósito hace referencia a la idea original de Dios. Eso es propósito. La idea original de Dios es el diseño previo y su voluntad soberana. Entonces acá hay un gran motivo de oración, si a alguno le interesa, decir, Señor, ¿cuál fue tu idea? Igual lo hablábamos en la reunión pasada y lo vamos a decir ahora. Señor, ¿cuál es tu idea? Eso podría ser la oración. Fíjese que la oración nuestra es siempre de nosotros, hacia nosotros. Señor, ¿para qué me llamaste? Está bien, pero cuando yo tengo primero conciencia de su propósito, de su idea, de lo que Él pensó previamente, para mí va a ser mucho más fácil, porque yo no le voy a poner a Dios condiciones. Cuando yo descubro cuál es su idea, digo, ok, acá estoy, todo lo que soy, todo lo que representa mi vida, entiendo que me llamaste para algo, está a disposición.
Soy bueno para cantar, canto. Soy bueno para barrer, barro. Soy bueno para hablarle a otro, hablo. Y si no soy bueno, lo aprendo. Pero lo que yo quiero es que tu propósito se cumpla. Es lo que dice el Salmo 138:8. Mi propósito se cumplirá. Mi propósito se cumplirá. Dios no tiene ningún compromiso con el propósito individual. Dios no tiene ningún compromiso. Dios no puede llamar. Dios le ha dado dones a los hombres. Dios puso capacidades y habilidades en los hombres, pero Dios no tiene un compromiso con mi don. Dios no tiene un compromiso con lo que yo hago con mi don. Dios lo que está esperando es que una vez que descubro cuál es el llamado o entiendo cuál es la capacidad que Él me ha dado, lo que Él está esperando después es que esa capacidad yo la ponga a disposición de Él, porque es de Él en realidad. Pero Él está esperando que yo con esa capacidad le sirva a Él, lo honre a Él, lo dé a conocer a Él. La palabra propósito en la Biblia, estoy haciendo un breve resumen, la palabra propósito en la Biblia, en el griego es la palabra prótesis. Y se divide en dos. La palabra pro, que habla de antes, de colocar antes, de poner antes. Y de la palabra titemi, que significa, me confundí. La palabra titemi, que significa colocar o poner, y la palabra pro, que significa antes. Entonces, literalmente, la palabra, por favor, la palabra propósito significa planear, planificar de antemano. Es hermosa su atención, le agradezco, porque esto es muy fuerte. Planear, idear de antemano. Si usted me presta atención, se va a dar cuenta que Dios no nos consultó a nosotros para hacer todo lo que hizo, sino que Él dijo, esto va a ser así. Bueno, usted puede ser un renegado y decir, a mí no me gusta lo que Dios pensó, y entonces vivir como quiera. Pero cuando nosotros llegamos a Dios, lo primero que tenemos que aprender es qué piensa Dios. Lo primero que tenemos que aprender es, para que nuestra vida personal se acomode, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué pensó Dios? ¿No? Esto es como si a usted le dan un trabajo mañana y usted lo contratan y a usted le tienen que hablar cuál es la idea de la empresa que lo contrató. O sea, ¿qué tenía pensado o cómo trabajan acá? Porque yo soy nuevo. Esto es como cuando usted se compra un electrodoméstico, viene con un manual. El manual le dice todo lo que... Mi esposa lee todos los manuales. Yo on, off, y ya con eso, después hago unos líos bárbaros, pero el manual indica muchos detalles porque el fabricante, cuando lo fabricó, conoce cada parte de dónde lo ubicó y sabe cómo ese aparato funciona bien o funciona mal. Nosotros venimos de una vida de la cual negamos a Dios. No conocemos el plan ni la voluntad de Dios. Cuando llegamos a Dios, todo nuestro interior se revoluciona. Es un escándalo, es un lío, porque se nos mezcla todo. Mi papá y mi mamá me enseñó cómo vivir, en la escuela me enseñaron muchas cosas, con mis amigos aprendí ciertas cosas, en el mundo aprendí ciertas cosas, pero ahora ya de grande, algunos, por eso los prejuveniles, los jóvenes, los niños hay que cuidarlos y enseñarles las escrituras, porque ya de grande ahora yo no solo que tengo que resolver el pecado en el Señor y arrepentirme y renunciar, sino también que tengo que resolver todo lo que está en mi cabeza, todo lo que aprendí, mi forma de vivir. El Señor toca todo eso transversalmente. Algunas cosas quedan porque algunas cosas sirven para su propósito, pero otras sirven, literalmente. Entonces ahí está la humildad del que se encuentra con Dios y que desea saber cuál es el plan que Dios tuvo desde antemano sin sugerirle nada. Yo no entiendo nada, pero creo. No es que soy un tonto, no es que cierro los ojos y vuelo. No. Yo tengo conciencia, pienso, pero nunca mi pensamiento podrá comprender la magnitud de algo que fue pensado antes de que yo tenga conciencia. Por eso es muy difícil estudiar a Dios. Usted y yo podemos leer las Escrituras para querer conocer a Dios, pero Dios en las Escrituras no se da a conocer sino llevándonos a
la manifestación de cómo es su naturaleza. La gente quiere conocer a Dios la cara, le quiere ver el pelo, le quiere tratar de explicar el carácter de Dios. Pero la Biblia dice, si no me equivoco en el libro de Hebreos, que en el antiguo tiempo Dios hablaba por medio de profetas y personas que eran inspiradas por Dios para hablar, pero que en este tiempo nos habla por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces, cuando yo leo las Escrituras, lo que tengo que hacer es ver cómo todas las Escrituras a través de la historia, por eso cambia muchísimo la óptica, apuntaba a la idea de Dios. La idea de Dios era que desde Génesis 1 hasta el último libro de Apocalipsis, hasta el último capítulo de Apocalipsis, sepamos que todo hacía referencia al Hijo de Dios. Todo. Nosotros separamos las historias, pero el propósito de Dios era trazar una línea en el tiempo donde todos los profetas anunciaban, hablaban los acontecimientos. Y es maravilloso ver la simbología del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios, tal vez no lo conoce la historia, pero búsquenlo en la Biblia. Cuando el pueblo de Dios era picado por serpientes en el desierto, cuando estaban caminando en el desierto, el Señor les dijo que levantaran una serpiente y que cuando miraran hacia esa serpiente, ¿no?, todos los que eran mordidos por la serpiente en el desierto iban a ser sanados. Después el hombre, en su desviación y en su falta de entendimiento de esa serpiente, se la llevaron y la adoraron. Loco, pero eso hace referencia a que Cristo iba a ser levantado en la cruz y que todo aquel que mirara a Cristo iba a ser sanado, lo que nos pasó a nosotros. Todo es referencia al Hijo de Dios. Cuando usted lee la historia de Noé con el arca, la construcción del arca, aunque no lo haya leído en la Biblia, lo sabe por alguna película quizás, cuando usted lee la historia de la construcción del arca, el arca es la representación de Cristo, que contiene vida. ¿La vida quién eran? Los animales y las personas, Noé y la familia. Entonces, cuando usted lee esa historia, no era cuánto flotaron en el agua, no era cuánto, sino que la Biblia dice de que Dios le dijo a Noé las medidas exactas. Dios le dio a Noé las medidas exactas que tenía que tener el arca, la altura, lo ancho, y hay una particularidad. La Biblia dice que Dios le hizo construir el arca en 3 pisos, 3 niveles. ¿Cuánto estuvo Jesús? ¿Cuánto tiempo murió? ¿No? 3 días, y al tercer día resucitó. Qué loco, ¿no? Entonces, cuando usted mira, por ejemplo, el caso de Abraham, que va a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice, dame tu hijo, que al final no lo sacrifica. ¿De dónde? A un altar del sacrificio. Levanta el puñal para clavarlo y Dios le dice, tu hijo no es requerido. Pero eso no es otra cosa que Dios contándote entre líneas lo que Él tenía pensado miles de años después. Entregar a su hijo, pero el Padre sí sacrificar al hijo en la cruz para darnos vida a nosotros. ¿Lo ve? Toda la Escritura lo que hace es contarnos una historia. Son muchas historias, pero que es para una sola cosa, que Dios tenía el plan de dar a conocer que su Hijo estaba preparado para darnos vida. ¿Sí? Por eso Apocalipsis es muy fuerte, si no me equivoco en el capítulo 13, me puedo equivocar, dice que el cordero, como se lo conoce a Jesús, el cordero como un animal que fue llevado al matadero para dar su vida por nosotros, el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El cordero fue sacrificado, muerto, antes de la fundación del mundo. Entonces Apocalipsis es muy loco, porque Apocalipsis lo que está diciendo es lo siguiente. ¿Vieron lo que pasó en la cruz? ¿Vieron que mi hijo murió en la cruz? Sí. Eso pasó antes. No, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde clavaron la cruz? ¿Dónde metieron la cruz? Si antes no había mundo, no había creado el mundo. Él dice, Apocalipsis dice que antes de la fundación del mundo, el Cordero, o sea, el Hijo de Dios, fue inmolado. ¿Dónde había sido inmolado? ¿Dónde pusieron la cruz? En ningún lado, aquí, en el centro de la voluntad de Dios. Eso le quitó todo derecho y toda autoridad
a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, antes de ser Satanás, antes de ser diablo, el diablo antes de ser diablo, primero fue un ángel. El tema es que antes de que el diablo sea ángel, un ángel de Dios, antes de que el diablo sea ángel, antes de que el diablo se revele, como cuentan las Escrituras, y que arrastre un grupo grande de ángeles, que eso hoy constituyen los demonios, antes de que suceda eso, el cordero ya había sido inmolado aquí. Entonces es muy ordinario de nuestra parte decir, ¿cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Me entienden? Es como que Dios iniciara algo conmigo ahora. Es como que Dios iniciara algo conmigo cuando yo entro a la congregación. Es como que yo, como algunos que están aquí, no sé, por primera vez, por segunda vez, o hace poquito que están, claro, en la lógica dice, desde que yo empecé a ir a la iglesia, ¿no? Algo empezó a cambiar en mí. Yo me quería suicidar, ahora no me quiero morir, ahora quiero vivir. Yo estaba depresivo, ahora yo no estoy depresivo, ahora estoy bien. Claro, pero ¿dónde empieza a contar la mente humana eso? En el momento que entré, por ejemplo, al auditorio, que me hablaron. Pero Dios dice no. Cuando yo te muestre y entiendas mi propósito, te vas a dar cuenta que empezó antes que naciera. Antes de la fundación del mundo, yo te llamé y te elegí. Qué bueno, ¿no? No está muy entusiasmado, ¿verdad? Porque con eso no compra el kilo de milanesa el lunes en la carnicería, ¿no? Sí, lo va a comprar, lo va a comprar. Esto destruye todo tipo de pensamiento que venga a nuestra mente, pensamiento de soledad. ¿Por qué usted y yo nos sentimos solos si Dios comenzó la historia con nosotros antes de que naciéramos? Esto destruye todo tipo de necesidad de tener, de amar el dinero, por ejemplo, o que si a mí me falta el dinero no voy a tener vida. ¿Por qué? Si este llamado empezó antes de que yo tenga conciencia de lo que es el dinero. ¿Por qué paso por estados emocionales tan cambiantes, a menos que sea por una cuestión de salud, que descontrole un poco mi organismo? Pero ¿por qué paso por... Cuando yo descubro su propósito, lo que descubro es que Dios tenía una idea previa a todo lo que a mí me pasa. ¿Sabe qué? Que la mayoría de los que está aquí sabe lo que estoy hablando. Y eso es bueno, pero se lo estoy recordando. Se lo estoy recordando para cuando se le presenten las cosas que se le presentaron ayer, hoy, mañana. Y usted recuerde que no hay demonio que pueda vencerlo a usted. Porque Él pensó en usted, Dios pensó en usted antes. Por eso es tan importante, hermanos, escuchen por favor. Por eso es tan importante Juan capítulo 1, versículo 1. Porque Juan capítulo 1, versículo 1 es el verdadero inicio. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando usted lee Juan capítulo 1, versículo 1, yo estoy solo recordándoles, ¿no? Con lo que le estoy recordando le estoy resolviendo sus problemas personales con el que vino. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, la palabra, Cristo. Gracias. En el principio era el verbo es la palabra, era Cristo. En el principio era el verbo y el verbo, o sea, Cristo, era con Dios y el verbo era Dios, era con y era Dios, era con Dios y era Dios. Pero fíjense que Juan como que toma el lugar de Moisés y dice, Moisés enseñó lo que se le reveló. A Moisés se le reveló, Dios le reveló que Dios hizo los cielos y la tierra, pero a nosotros se nos reveló que el cielo y la tierra se hizo porque primero estaba el Hijo. Entonces Pablo viene después, habla en Colosenses, si no me equivoco, y dice que todas las cosas fueron hechas para Él. O sea que si no hubiera estado el Hijo, no hubiera habido creación. Y no hubiéramos estado nosotros. Pero nosotros fuimos creados, ¿por qué? Porque en el principio era el Hijo de Dios. Así que, ¿qué es primero? ¿El diablo
o el hijo? El hijo. ¿Qué es primero? ¿Su problema personal o el hijo? El hijo. ¿Qué es primero? ¿Su angustia o el hijo? El hijo. ¿Qué es primero? ¿Su riqueza o el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. Entonces, todo lo que usted está viviendo lo tiene que rendir a quien es el primero. Cuando nosotros estamos hablando de propósito, no estoy hablando de usted, ni siquiera estamos hablando de mí. Es más, cuando yo le hablo de avanzar en el propósito, le estoy armando un lío terrible. Porque ahora, sobre que usted tiene muchos problemas personales, no sabe si matar a su esposo, si no sabe qué hacer con el perro que lo vuelve loco, que le rompe todo el jardín, y todos los problemas que tenga, que no tiene un peso partido al medio, ahora yo en esta noche, usted congrega en una iglesia que le viene a sumar un problema. Y el problema es que ahora usted tiene que saber por qué Dios lo eligió antes. Y sabe que cuando Dios nos da el entendimiento que nos eligió antes, hay un temita aquí, muy fuerte. ¿Sabe cuál es? Que Dios, delante de Dios, no hay excusas. Fuiste. Abrazarle al que tenés al lado y decirle, fuiste. No hay excusas. Porque Él me eligió antes. Él pensó en nosotros antes. Entonces nos eliminó la excusa. Y aparece Jesús contando la parábola, por ejemplo, del talento, que a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1, o a uno le dio 5, al otro le dio 2 o 3, y a otro le dio 1, y el que le dio 1 aparece y dice, yo, acá está, te devuelvo lo que me diste. Y él dice, no hay excusa. Lo di primero, sin que vos me lo pidas. Wow. Así que yo quiero decirle algo, usted no va a poder dormir en los próximos días. Pero no porque necesite una pastilla, ni la pastilla, ni el melatol lo va a hacer dormir. Ni 2 latas de Brahma lo va a hacer dormir. Sí, esa sería la parte si usted está desenfocado, ¿no? No va a poder dormir, porque si Dios ilumina los ojos de nuestro entendimiento, lo primero que nos va a pasar a nosotros es entrar en desesperación. Dios planeó conmigo antes de que yo pidiera, sufriera, disfrutara, riera o llorara. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero hay una corriente que voy a traer a la mesa que tal vez no la consideramos, pero que sí está internalizada en nuestro interior, que es una palabra que compite con la palabra propósito. No compite ni ahí, pero para que usted me entienda. Que viene, que parece inocente, que es parte de nuestro vocabulario, que lo hablamos cuando nos encontramos en la esquina con alguien, que lo hablamos cuando, por ejemplo, venimos pensando en alguien y nos manda un WhatsApp y nos llega el mensaje. ¿Se imagina qué palabra estoy diciendo? ¿Pensando? ¿Quién la dijo? Decila más fuerte, Vané. Más fuerte. ¿Qué somos? Tiburones. No. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Casualidad. La palabra casualidad entró en la mente del creyente. Aunque usted no lo nombre, en la forma de vivir, nosotros vivimos como por casualidades. Qué casualidad que te encontré, te estaba esperando. Qué casualidad que justo me resfrié y me llamaron del trabajo. Qué casualidad, pastor, que usted me llamó porque necesitaba preguntarle algo. La palabra casualidad significa suceso que se produce sin una intención previa o sin una necesidad de orden natural. Es decir, qué casualidad. No. Llegar a la iglesia, escuche esto por favor, llegar a la iglesia, conocernos, porque acá se han formado nuevos amigos, conocernos, de golpe servirlo, hacer algo que nunca pensé que iba a hacer, hablarle a otros de esta fe, que ahora todos tus amigos de toda la vida que te vieron ahí haciendo cosas malas ahora te escuchan hablar de Dios. Ser cambiado de adentro hacia afuera es demasiado pesado como para decir que fue obra de la casualidad. Pero necesito traer esto porque eso está en la mente nuestra, porque así nosotros vivimos. Qué casualidad
vine a la plaza y alguno de ustedes se cruzó y usted le dice, no es casualidad. Claro, pero no es casualidad porque la persona dice, justo vine y ustedes vinieron. Usted en ese momento sabe que no es casualidad, pero nada en tu vida es casualidad. Imagínese si usted tuviera una mentalidad de propósito eterno y avanzara en ese propósito, cuántas cosas que el Espíritu Santo te habla en tu interior, al obedecerlas en el momento, ¿cómo funcionaríamos en el propósito de Dios? Porque claro, cuando Dios dice, quiero que vayas a orar, por ejemplo, y usted dice, termino de lavar los platos y voy. Y el Espíritu Santo vuelve a hablarte y dice, quiero que ores. Y usted dice, ya estoy terminando de lavar los platos porque no hay agua en la ciudad. Y voy. Dios dice, le estoy enseñando. Yo sabía que 3 veces me iba a decir que no. Pero yo le estoy enseñando a formar el carácter de obediencia que Él tiene que tener cuando le hable. El problema es cuando durante 30 años el Señor nos tiene que compartir con la casualidad. El problema es cuando durante 30 años el Señor nos tenga que compartir a nosotros como si todo fuera casual. La casualidad no te permite creer que Dios te provee. Y la casualidad incrementa la incredulidad. Nosotros no podemos atribuirle a la nada misma, porque casualidad queda algo que se produce sin una intención previa. Entonces, no podemos atribuirle a la nada misma o al destino algo que Dios planificó de antemano. Yo necesito, por favor, arriba. Yo necesito mostrarle esto. Mire para atrás, fue perfecto. Lo dije hace unas reuniones atrás. Mire para atrás, fue perfecto. Tuvo un problema con alguien, fue perfecto. Tuvo la traición de alguien, fue perfecto. Consiguió el trabajo tal, fue perfecto. Porque si todos los acontecimientos nos fueron llevando a nosotros a conocerlo ahora, Él, quiere decir que todo fue planificado de antemano. Usted me puede decir, pastor, pero no tengo ninguna responsabilidad. Claro que tenemos responsabilidades. Hay cosas que las estamos sufriendo por no prestar atención a Dios. Hay conflictos que estamos teniendo por justamente no madurar en el propósito de Dios. Y estar aquí sentado, por ejemplo, y estar distraído. Estar aquí sentado y no prestar atención. Que huele una mosca y la sigas por todos lados como si nunca lo hubieras visto. Y eso, a pesar de que Dios sabe que va a suceder, no nos quita a nosotros no nos permite a nosotros tener la excusa de que no lo sabíamos. No podemos atribuirle a ninguna circunstancia o al destino, como hace mucha gente, lo que Dios pensó de antemano. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, pues Dios conoció a los suyos. ¿Cuándo? De antemano. Y los eligió para que llegaran a ser ¿qué? ¿Me está escuchando, hermano? Dios no te eligió para que llegaras a ser un gran empresario. Dios no te eligió para que llegaras a ser un gran padre. Dios no te eligió para que llegaras a ser una gran mamá. Aunque le parezca una locura lo que estoy diciendo, todo eso se fundamenta en el orgullo de las personas. Dios no te llamó para que llegaras a ser una gran persona que la gente no tiene nada que decir de mí porque soy divino. No. Dios, óigame porque después no voy a orar por nadie, Dios me llamó de antemano para ser como su hijo. Y al ser como su hijo, puedo ser papá como su hijo. Puedo ser mamá como su hijo. Pastor, no entiendo. ¿Su hijo fue mamá? No. A través de la naturaleza de su hijo, del amor de su hijo. Puedo ser esposo como su hijo. Puedo ser esposa como su hijo. Puedo ser hijo como su hijo. ¿Cuántas cosas resuelve esto? ¿Cuántos dolores de cabeza? Estuvo escrito acá. Nosotros no le prestamos atención. Cualquier cosa que pasa nos desvía, nos lleva.
Y sin embargo esto viene a poner un ancla a nuestra fe. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Escuche, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor en muchos hermanos. Te estaba hablando del plan de Dios. Después de haberlos elegido, escuchen, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso ¿qué? En relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Usted está viendo esto? ¿La palabra está saliendo en la transmisión? ¿Usted está viendo esto? Esto es poderoso. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios pensó esto? Necesito que lo vea en la pantalla. Está graficado de una manera clarísima. Él nos conoció desde antes. Así que todo lo que nos pasa hoy no nos puede destruir ni separar de Él, porque Él nos conoció desde antes. Él nos eligió para que llegáramos nosotros a la altura de ser igual a su Hijo. O sea, no hay excusas para esto. Está habilitado. El cielo nos habilitó para ser como su Hijo, para comportarnos como su Hijo, para vivir como su Hijo. Pero después de eso dice, después de haberlos elegido, ese llamado, acá describe nuestras vidas. Dios los llamó para que se acercaran a Él. Ahí está usted y ahí estoy yo. Ahí estábamos en el mundo. O sea, este versículo está dividido en dos. Uno en el plano de lo que desconocemos y otro en el plano que conocemos. Este versículo dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. A fin, esta es la ley de Dios, que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Punto. Todo eso pasó en donde no se ve, en la eternidad, antes que tuviéramos conciencia, antes de que hubiéramos nacido. Pero ahora aparece la parte que nosotros le llamamos vulgarmente, alguien me invitó a la iglesia, me invitaron a la iglesia y fui. Bueno, ese me invitaron a la iglesia y fui es Dios, después de haberlos elegido, donde no se ve, en la eternidad, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Entonces viene una persona y dice, che, ¿querés venir conmigo a la iglesia por primera vez? No, me da vergüenza. Ahí te lavan el cerebro, te roban el diezmo, te sacan la plata. Vení conmigo, vení a conocer. Dios está llamándolo. ¿Para qué? ¿Para qué llama a la gente? Escuchen, ¿para qué nos llamó a nosotros? Para que nos acercáramos a Él. Escuchen, y una vez que Él nos llamó y nos acercamos con Él, lo hizo, no nosotros. Nos puso en relación correcta con Él. ¡Qué locura! Y luego de que nos puso en relación, ¿qué significa que nos ponga en relación correcta con Él? Nos limpió de todos los pecados. Nos perdonó todos los pecados. Nos sacó los mambos de la cabeza. Nos sacó los complejos, la inferioridad, porque Él dice, antes, cuando no sabías nada, yo ya decía, ahí estaba tu nombre, Eduardo, ¿no? Después Eduardo vino al mundo por su mamá y por su papá y vivió todo lo que vivió, pero vino alguien a Eduardo y le dijo, hey, vamos a la iglesia. Y Eduardo dijo, no, yo no creo en esas cosas. Yo soy demasiado hombre para esas cosas. Y él termina viniendo a la iglesia. Y Dios termina ministrando su corazón. Y lo termina atrapando. Y una vez que lo atrapa, en el buen sentido de la palabra, ¿qué hace? Algo que él no puede hacer. Solo él abre su corazón. Pablo abre su corazón. Benja abre su corazón. José abre su corazón. Yo abro mi corazón. Y él hace, ok, ahora vamos a acomodar las piezas. Vos no tenés una relación conmigo porque nunca robaste, porque nunca mataste, porque nunca... Y todas las cosas que nos enseñó la religión. Vos necesitas tener una relación conmigo porque lo que te separa de mí es el pecado, es la muerte. Yo te voy a limpiar, te voy a poner en una relación correcta conmigo para yo amarte. Voy a poner a mi Hijo en tu interior para que haya un intermediario. Y cada vez que te vea, ya no te vea en pecado, sino que vea a mi Hijo. Y yo es que estés en relación correcta conmigo. ¿Qué dice la palabra? Voy a ponerlos, les voy a dar su gloria. Y ese es el avance. Porque ahí, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros fuimos elegidos de antes de la fundación del mundo. Un propósito. Nos trajo en algún momento del camino, a uno a los 10, a otro a los 15, a los 20, a otro a los 30, a otro a los 40, a otro a los 60. Nos trajo, nos volvió locos, nos cambió la mentalidad, nos puso el Espíritu Santo, nos puso en relación correcta con Él y ahora dice, lo único que necesito es que vayas y que le muestres a otros la gloria que puse en tu interior
Y esta gloria no es gente cayéndose para atrás, ni personas recibiendo milagros, que puede pasar. Esta gloria es que la gente sepa que hay perdón, que hay sanidad, que hay vida eterna, y lo sabrán por medio de ti, nada más. ¡Qué fuerte! Así que no es, tenemos una tarde de evangelismo, salgamos, y nosotros salimos a la playa y decimos, Dios te ama, Dios te ama. No, 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 es gente que entendió. Dame eso, por favor. Gente que entendió. Gente que a pesar de los años en la iglesia, ahora está entrando en una relación correcta con Dios. Y esa relación correcta, olvídese, no es para que tenga más comida en la alacena de tu casa, que puede pasar. No es para que te sanes esa enfermedad, que déjeme decirle algo, esta noche usted se puede sanar. No es para que si estás ciego en tus ojos ahora veas, que déjeme decirle algo, eso puede pasar. Sino para algo mayor, que la gente sepa que Dios existe, pero por causa tuya. Solo dígame usted, ¿qué puede una persona aportar más importante que la gloria de que cuando alguien se encuentre con esa persona encuentre a Cristo? Todos quisieran ser Messi, la fama de Messi, que los estadios te aplaudan. Y seguramente su capacidad futbolística emociona, su historia personal de superación puede animar a otro. Pero el único que puede transformar a alguien de adentro hacia afuera es Cristo. Escuche, y eso es lo que usted carga. Por eso se venden tanto los libros de superación personal. Por eso se venden tanto los libros de autoayuda. Por eso hay tanta gente comprando, invirtiendo dinero fuera de la Biblia, el libro más vendido del mundo, los libros de autoayuda, los libros de buscar la felicidad, los libros que hablan de éxito, los libros que hablan de poder lograr algo, son los que más se venden, porque la gente necesita descubrir para qué vive. Pero escuche esto, por favor. Qué lástima que alguno se me duerma, ¿verdad? Pero cuando se encuentran con nosotros, se encuentran con el Hijo de Dios. ¿Y usted qué hace? Nada. Vuela, le cambia la cara. No, el Espíritu Santo sale de usted. Y la gente lo percibe. Y no lo puede explicar. Y la gente dice, yo no sé qué tiene este muchacho. Yo no sé qué tiene esta mujer. Pero después de hablar con él o después de hablar con ella, ¡pum!, algo me pasó. Yo quiero decirle esto. No puede seguir pasando su vida y la mía sin tener en la cuenta personal que la gente sepa que puede ser salva. Porque a usted le da vergüenza y a mí también. Eso es falta de conocer el propósito. Ay, no. Yo veo a los chicos, ¿no?, que se preocupan tanto qué pueden pensar sus amigos. Yo invierto eso, ¿no? Y digo, pensar que sus amigos tienen la salvación sentada al lado en el banco de escuela. Pensar que tus compañeros de trabajo tienen la salvación, que ellos llaman el evangélico, el pastorcito, el aleluya, el loco, el que le lavaron el cerebro, pero que usted internamente quiere vivir. Y si alguien le da la chance y usted habla, esa persona va a vivir. Se necesita gente como Andrés, el hermano de Pedro, de Simón, que cuando vio a Jesús, él lo ve y dice, lo encontramos. Nadie le predicó, nadie le habló, nadie le oró, nadie le impuso las manos. Él no dio dinero, no dio una ofrenda, no dio nada, nadie le pidió nada, no hubo un culto, no había música, no había un piano, no había un predicador. Y él es la representación
Cuando alguien es creado por Dios y tiene conciencia de eso, cuando lo encuentra, lo reconoce. Y Él hace lo que nosotros deberíamos hacer. Él sale corriendo y mientras Simón Pedro está ahí trabajando, Él sale corriendo y le dice: vení, lo encontramos. ¿A quién? Al Mesías, al que todos decían que iba a venir, ya vino. Qué hermosa inocencia, ¿no? Pero qué inocencia poderosa. Porque cuando un inocente o un inocentón para la sociedad abre la boca bajo la influencia del conocimiento de Dios, la inocencia es poderosa, te saca de la muerte y te lleva a la vida. Y él dice: no, le estoy dramatizando la situación. No, estoy ocupado, vení, lo encontramos. Y usted sabe lo que pasó después cuando tuvieron el encuentro entre Pedro y Jesús, ¿no? Quedó tan impactado que le dijo: apártate de mí, soy el peor pecador de todos. O sea, cuando vino Andrés y me contó de vos, te saqué el cuero. La típica, igual que nosotros: nada, que dice iglesia, nada, tanto nosotros. Pero cuando Él se sube a tu barca, se te terminó tu historia. Empieza la historia de Él en tu historia. Eso es antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo no es una fecha cronológica. Es cuando Él llega a la vida de alguien. Es un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo sirvió para los años. Por eso usted va a leer en varios lugares: 20 años después de Cristo, DC, después de Cristo. 50 años AC, antes de Cristo, sirvió para la cronología, para el tiempo, para contar los años, para contar los meses. Pero esa cronología a nosotros nos puede servir para el orden natural. Pero cuando Cristo viene a tu vida, ya no es tu historia. Ya no es tu historia. Es su historia. En tu historia. Y es lo que usted ve en los discípulos. ¿Qué ve usted en los discípulos? Pescadores transformados en apóstoles. Pescadores transformados en apóstoles. Recaudadores de impuestos transformados en apóstoles. Era tal el impacto que producían ellos, que dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando lo escuchaban hablar no podían creer la sabiduría que tenía. ¿Dónde lo aprendieron? Ellos no estudiaron en nuestra escuela. Ellos no vinieron a los mejores colegios que mandamos a nuestros hijos, la gente pudiente. Ellos no viven en el country con nosotros. No hay problema vivir en el country, ¿no? Ellos no son de la alta sociedad. ¿De dónde aparecieron con tanto buen léxico? Y la Biblia dice que cuando hablaban de ellos decían que ellos eran gente del vulgo. El vulgo es gente ordinaria. La gente que está ahí, que no tiene educación, que no sabe hablar bien, que no sabe leer, pero cuando lo escuchaban estaban impactados. Lo que pasa es que esa gente había estado con el maestro y ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Y ahora no compartían de lo que ellos sabían, sino de lo que ellos vivieron, de lo que experimentaron. Por eso cuando los amenazaron el apóstol Pedro, el apóstol Juan, dijeron estas palabras: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que vimos y lo que oímos nos transformó de adentro hacia afuera. Nos dio convicción, nos dio pasión, nos cambió. Esta no es la historia. Ustedes pueden conocer al pescador, pero no soy el pescador. Ustedes pueden conocer al carpintero, pero no es el carpintero. Ustedes pueden conocer al recaudador de impuestos, pero no es el recaudador de impuestos. Puedes conocer que yo soy tu primo, pero la realidad es que soy tu primo en la sangre, pero no en el espíritu, no lo soy. O sea, la gente tuvo que ver el poder transformador del Espíritu Santo en una persona que se deja transformar. Pastor, ¿y por qué no pasó? ¿Por qué no pasó en mi vida? ¿Por qué tuve tantos altos y bajos? Por esto, porque estás aquí y no le estás prestando atención. Porque te habló cuando estabas orando en privado y no le prestaste atención. Porque hace años que te viene llamando, pero estás desviando la mirada. Definitivamente, déjeme darle esta palabra de parte de Dios. Sí, fuimos llamados por Él. No somos obra de la casualidad. La casualidad no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que discernir que Dios sí nos llamó, sí nos llamó, sí nos llamó.
Por favor, apláudalo de verdad. El problema que hemos tenido es que no hemos sabido para qué. Y la casualidad se entronó en nuestra mente, pero su vida absorbió el poder de la casualidad. Y por eso, escuche, la palabra que leía en la reunión pasada. ¿Lo estoy aburriendo? No. ¿Va bien? ¿Está prestando atención o está distraído? ¿Está distraído? Nosotros estuvimos frente a una palabra muy importante la reunión pasada. La razón del propósito. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito, y otra vez, que de antemano estableció en Cristo. De antemano. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir todas las cosas, tanto en el cielo como reunir en Él todas las cosas, tanto la del cielo como la de la tierra. Ese es el propósito. Si usted no sabe qué tiene que hacer con su vida, no se preocupe. Solo dígale al Señor: Señor, yo quiero ser parte de la gente que colabore para reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Es el propósito mayor. Y el propósito mayor implica que Cristo sea visto y glorificado por las personas a través de nosotros como expresión de su imagen. Creo que estoy siendo claro con la predicación. Y oro al Señor para que realmente se te revele lo que te estoy hablando, porque después me piden una consejería y yo estoy cansado de aconsejar a los aconsejados. Es necesario romper el velo de tanta necedad en nuestra mente, de vivir para nosotros. El que vive para sí no vive para Dios. Y el que vive para sí tiene que sostener su vida a través de los años. El que vive para sí tiene que sostener su vida a través de los años. El propósito es reunir todo en Él. Y ahora quiero que prestes atención a esto. ¿Dónde empieza? En tu casa. En la familia que vas a formar. En la familia que formaste. En los hijos que vas a tener. Los hijos que tenés. Ahí. Es tomar a toda esa familia y empezar a orar para reunirlas. Sacando la deshonra del matrimonio. Sacando la deshonra de la vida de tus hijos. Sacando la deshonra de las cosas que haces en privado. Quitando los malos pensamientos, los pensamientos de pecado. Renunciando a todo lo que ensucia el llamado en tu vida. Dejar de desesperado por el dinero y comenzar a honrar a Dios con el dinero. Dejar de estar desesperado por si tu esposo o tu esposa te será infiel y volver a Dios para poner los ojos en Él y no ensuciar nuestra mente con tanta desconfianza. Porque fuimos llamados a avanzar para que su Hijo quede glorificado en nosotros y para que la gente vea que Dios tiene el poder para transformar. Mire, yo le quiero pedir perdón a Dios en nombre suyo y en nombre mío y en nombre de mucha gente que no está aquí. Hay mucha gente que no está aquí, incluido nosotros, que lo hemos hecho quedar muy mal a Dios. Injustamente. Porque cuando Él vino a nosotros nos amó, nos perdonó, nos limpió. Cuando Él vino a nosotros no nos pidió el catálogo. A ver, vení, vos querés ir a la iglesia, mostrame, a ver. Mostrame todo lo... No das, tenés mucho pecado. Mira todo lo que tenés acá. No le importó nada. No le importó tu condición social. No te importó si vivías en la calle. No le importó si estabas hundido en la droga. No le importó si el día hasta acá estabas completamente borracho, tapado de alcohol. No le importó nada. Nunca pidió cuenta. Por eso cuando usted entra aquí, al menos yo como pastor, como pastores o cualquier persona que está acá que verdaderamente está enfocada en el Señor, nunca le va a preguntar de dónde viene. En el sentido, ¿cuál fue tu vida? ¿Cuáles fueron tus pecados? Porque aquí dentro... Quiero contarle algo. Aquí dentro, la condición social no existe. Aquí dentro no hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera.
Porque aquí dentro somos un grupo de almas y el alma no tiene condición social. El alma necesita ser salvada. Aquí dentro no hay ni doctores, ni jueces, ni títulos por encima de otras personas. Aquí somos todos iguales. Si usted es rico, lo felicito. Si usted es pobre, póngale onda, va a salir. Si usted está enfermo, vamos a orar. Si está sano, gloria a Dios. Si usted tiene una vida ordenada, buenísimo. Si usted tiene una vida desordenada, póngase las pilas. Ahora quiero decirle algo. Aquí dentro no hay ciudadanos de segunda. No hay gente, no hay lugares de preponderancia conforme a la condición social que tenga. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros empezamos antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, usted no era ni rico, ni pobre, ni médico, ni juez, ni empleado, ni nada. Era un hijo de Dios. Todas las rivalidades que tenemos en la iglesia es producto ¿de qué? De la naturaleza caída que nos gobierna. ¿Por qué hay envidia entre nosotros? Porque te comparás. ¿Por qué te comparás? Porque no viste a Dios. Porque hay egoísmo entre nosotros y porque fuiste pobre, necesitado y ahora no querés que te falte. Pero cuando lo ves a Dios, ve que Dios ha dado su Hijo. Por eso quiero cerrar con esto. Escúchenme, por favor. Nosotros no avanzamos en lo que queremos. Nosotros avanzamos conforme a su propósito. Por eso yo quiero darle rápidamente algunos puntos, que son muchos más, de lo que no es avanzar. Y lo primero que quiero decirles es lo siguiente. ¿Qué no es avanzar? Avanzar no es mi avance individualista. Mi avance individualista no es avanzar. Yo puedo lograr muchas cosas, pero no, mi avance individualista no es avanzar. Escuche esto, por favor. Así que un creyente debe considerar qué no es avanzar. Número uno, avanzar no son los logros personales. Yo creo que si presta atención es tremendo esto. Los logros personales no hablan de avance. Los logros personales pueden estar bien, pero si no colaboran con el propósito de Dios, mi avance es natural y no espiritual. Jesús lo enseñó de esa manera en Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? Y no hablo de la pérdida de alma en la salvación solamente, sino en el descontrol del alma, en las emociones. Y pregunta, ¿hay algo que valga más? Está hablando de dinero, de cosas materiales. ¿Hay algo que tenga más valor que tu alma? De alguna manera Jesús está utilizando la lógica del pensamiento para explicar que los logros no necesariamente significan avance. Así que si los logros no necesariamente significan avance, ¿por qué estás frustrado por no haberlo logrado? Y porque yo pensé que para esta edad iba a tener tal o cual cosa. Está perfecto. Siga creyéndolo. Siga deseándolo. Pero empiece por donde tiene que empezar. Porque si usted cree que logrando eso usted va a ser alguien, no. Él dice, tu logro no sirve si lo primero y más importante no está cuidado, que es guardar tu alma. Por eso la pregunta que él hace, Jesús hace esta pregunta, ¿qué beneficio obtienes? Y a mí me parece muy impresionante esta pregunta, porque usted dice, oye, él habla de beneficio y la palabra beneficio acá habla de un comerciante, de un negociador. ¿Cuánto están las zapatillas? 100, tengo 90, no, 90 no, 95. Habla de alguien que ustedes están acostumbrados a negociar con su vida. Entonces él dice, yo voy a usar los mismos términos de negociación entre ustedes. Ustedes que son tan inteligentes, a la hora de negociar, yo les digo, ¿qué beneficio obtienes? Los logros son beneficios de esfuerzos personales, pero Jesús dice, ganar el mundo entero con tu esfuerzo, pero perder el alma, ¿qué sentido tiene?
Y encima pregunta, ¿cuál es el precio de tu alma? El propósito era venir al hombre para resolverle algo que el hombre con toda la plata del mundo no puede resolver. Por eso Él es Dios y nosotros somos hombres. Así que no importa si sos pobre, voy a ser muy fuerte lo que voy a decir. No importa si sos pobre, Dios no te llamó por pobre, no te llamó por lástima. Dios no tiene lástima. No importa si estás rico, el apellido más conocido de la ciudad, Dios no te llamó por tu apellido, por tu riqueza y por tu plata que estaba guardado en el banco. ¿Por qué? Porque Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahora lo que Dios dice es, ¿vos creés que estás logrando cosas? ¿Que estás avanzando por todo lo que estás obteniendo? No. No. Ahora, no pierda el deseo. Él no dice que está mal los logros. No. Lo tiene que notar a esto. Jesús no habla en contra de los logros personales, sino que establece una prioridad. Por favor, diga esto conmigo. Una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? No perder la voz de Dios. Porque es la única manera de que podamos avanzar conforme a la voluntad de Dios. Usted le tiene que decir a sus hijos, si puede, que ellos estudien, que ellos se preparen. Usted le tiene que decir a sus hijos, mira, no hay chance. Mientras vivas en esta casa, usted no puede agarrar y decirle a sus hijos, si no estudiás, trabajás. Eso parece un buen consejo, no lo es. No lo es. Si usted tiene la posibilidad de que sus hijos estén en el tiempo de educación, digamos, que pueden estudiar, se pueden preparar, tenés que hacer todo lo posible para que ellos estudien, que ellos se preparen. ¿Por qué? Porque Dios los va a usar. No importa qué estudien, Dios va a usar ese título para la sociedad. Y usted y yo tenemos que preparar familias entrenadas en la voz de Dios para no salir a la sociedad como gente que no sabe qué hacer, sino que tenemos un propósito. Entonces vamos a entrar a los hospitales, porque hay hijos de Dios que estudiaron para estar en los hospitales. Vamos a entrar en los negocios, porque hay hijos de Dios que se prepararon y utilizaron la capacidad, pero no para su logro personal, sino para Dios. ¿Qué no es avance? Algo que usted tiene acá esta noche. Abrazarlo al que tiene al lado y decirle, mira, disimulá porque este sos vos. La autosuficiencia. La autosuficiencia. Acá me quiero detener un poco, por favor, en las mujeres, porque las mujeres, como pasó con mi mamá, que tuvo que criar a 3 hijos sola, ellas... Hay un poco de autosuficiencia acá, ¿no? Cuando no tuvieron ayuda de otras personas o de las personas que amaron y hicieron cualquier cosa. O los hombres, que piensan que son autosuficientes porque tienen la capacidad de qué sé yo qué. No. La autosuficiencia, la frase esta que yo he escuchado en un montón de lugares, pero principalmente en la iglesia. Si no lo hago yo, nadie lo hace por mí. Y vos decís, sí, dale, métele con todo. Vos sos guerrera, empoderate. Empoderada de Cristo. Dios dice, no quiero una empoderada, porque una empoderada es una loca, dice Dios. Perdónenme, las empoderadas, perdónenme. No quiero un empoderado, porque un empoderado, lo único que está empoderado es en la autosuficiencia, y la autosuficiencia es igual al orgullo. ¿Me escuchan, por favor? La autosuficiencia es igual al orgullo. Entonces miren qué fuerte que es esto. La palabra autosuficiente viene de la palabra griega autos, significa sí mismos, y del latín suficientia, que significa bastarse, tener lo necesario. Entonces la palabra autosuficiencia se define como ¿qué? Como la cualidad de bastarse a uno mismo sin necesitar ayuda externa para sobrevivir o prosperar. Yo me crié en una casa así, con una mamá fuerte, ¿no? ¿Dónde está tu papá? Cuando nos daba la comida, ¿dónde está? No está. ¿Sabes por qué no está? Porque se borró. Pero yo me tengo que ocupar de ustedes. Vos te sentís peor que Toby, el perrito, porque sentís que le debés. Sentís que tu problema es haber nacido.
Sentís que fuiste un error de la vida y eso ataca tu identidad. Eso me pasó a mí. Sentís que no funciona ni para un lado ni para el otro. Y entonces no te queda otra cosa que ¿qué? Que ser autosuficiente. Y ahí arrancan las frases de las empoderadas y de los empoderados. A mí no me va a doblegar nada. Y yo le voy a refregar en la cara. Ahí está después. Dura como el roble. Duro, no le entra una bala en el corazón. No le entra la palabra. Porque fueron tan lastimados que utilizaron la autosuficiencia para creer que ellos mismos pueden prosperar. Nosotros necesitamos discernimiento del Espíritu Santo para entender que autosuficiencia en el propósito de Dios es orgullo. Ahora, Dios nos dio la responsabilidad, pero somos responsables dependientes, no responsables autosuficientes. Responsables que dependen de Dios. Nunca avanzaremos por autosuficiente sino por dependientes. Por autosuficiencia vas a lograr cosas, pero nunca vas a lograr avanzar en Dios. No se puede. Necesito que lo entiendas. Necesito que lo entendamos. Porque estamos a la puerta de algo glorioso. Y tu vida está la flor que está a punto de abrirse. Esa flor que está en tu jardín, o que viste en el jardín de tu vecino, o que viste alguna vez que estaba en la casa de tu mamá, lo que fuera, que cuando se abre, por ejemplo, esa rosa o ese jazmín, cuando se abre, no es otra cosa decir, mira cómo está, solo te genera deleite a los ojos. Yo lo que veo en mi espíritu es que nuestra vida está así, abriéndose. Después de tantos golpes, después de tantas heridas, después de tantas idas y venidas, después de tanto amor por el dinero, tanto amor por las personas, tanto amor por tantas cosas menos por Dios, después de tanto temor, después de tanta angustia, después de tanto dolor, nuestra vida, hermanos, está floreciendo en Cristo. Qué lástima que no se alegre por esto. Pero yo no lo puedo hacer por usted. Yo le quiero confesar que les veo a la cara a algunos y me entristece un poco porque digo, ¿por qué no recibe esta palabra? Su cara pone cara de que no recibe la palabra, por ahí la está recibiendo. ¿Por qué no recibimos esta palabra? Estamos a punto de florecer. El Salmo 55, versículo 22. El salmista no tenía el Espíritu Santo, no sabía cuál era el propósito de Dios, cuál era el plan de Dios, pero él dice así: entrégale tus cargas al Señor, dependencia, y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Se da cuenta? Usted no aprende por el pecado. Usted no aprende por tropezar. El tropiezo y el tropiezo en la vida de un hijo de Dios no es la escuela para aprender. Ahí tenés. Espero que después de haber tropezado aprendas. Yo aprendo por mis tiempos con Dios, por su amor, por su cuidado. El tropiezo me enseña algo y me suma experiencia, pero nunca el error del pasado puede ser tu escuela. Tu escuela tiene que ser tu voz, no el error del pasado. Él dice, entrégale tu carga, los errores que cometiste, las cosas que hiciste mal, entrégaselas al Señor. Depende de Él. Él es el que te cuida. Él no permitirá que tropieces. Él no permitirá que caigas. Esos son los dependientes, no los autosuficientes. Yo sé muy bien que todas las cosas que usted pasó se enseñaron, muchas cosas. Pero déjeme decirle algo. Hoy aprendemos por su amor, no por la experiencia. Sí, pero yo esto lo puedo aplicar en mis negocios. Claro que sí. Un negocio sabe cuando viene un chanta a ofrecerle algo que sabe que no está bien. Pero no solo apele a su capacidad de saber por experiencias pasadas, también ore. Porque el que ora, ¿sabe cómo ve al chanta? Como un recuperado para Cristo. Y usted le habla, le dice, ¿sabe una cosa? Vos me estás vendiendo
Estas no son Crocs. ¿Vio la chaqueta? Estas son Trops. Parecida. Cambia con una letra, pero cambia todo. Vos me estás vendiendo gato por liebre, dice el dicho. Y usted tiene el momento exacto para decirle, ¿sabes una cosa, Chantún? Yo era como vos. Pero entendí que mi capacidad para negociar no se trata de ganar ventaja, sino de que el evangelio progrese. Avanzar no es por cuánto podés sostenerte, es por cuánto podés depender. Y si prestaras atención a lo que te estoy hablando, ¿sabe qué? Usted no estaría tanto pidiendo oración, porque Dios ya le está hablando. No está mal que pida oración, está bien que lo haga. Pero que el nivel de autosuficiencia, porque todo lo que has avanzado por autosuficiencia, Dios te lo va a destruir. Tercero, me quedan 2 y ya termino. ¿Qué no es avanzar? Acaparar todo para uno. Muchos piensan que están avanzando a causa de todo lo que han acaparado, de lo que van acaparando. Sin embargo, acaparar para sí no significa avance, porque esto significa abundancia sin propósito. Tener y no saber para qué. O sea, un inútil. ¿Usted no conoce a esa gente que está tan obsesionada que guarda porque se siente bien, pero después cuando se mueren y los que están alrededor de él encuentran dónde lo escondió, de tanto que lo ama? Hay personas que aman más a los autos que a su esposa y a sus hijos. Está bien cuidarlos, pero no amarlos. Hay personas que aman más las cosas materiales, pero después cuando se están muriendo, ¿qué dicen? Ahí está el auto, agárralo. No, ahora que el auto te lleve solo al hospital. Que te lleve el auto. Ahí está escondiendo los códigos de la cuenta porque dice, no, mi esposa es gastadora. Y debe ser. No lo sé. Por ahí ella es gastadora o por ahí usted es medio amarreteador. Entonces, para el amarrete, el gastador es el que gasta más del nivel de su amarretismo. Entonces, uno dice, no, y que no se enteren. Yo siempre tengo guardado una cosita ahí. Te morís hoy, esa cosita ahí sirve para tu cajón. Y todo el mundo pidiendo prestado y vos tenías una cosita guardada. No guardes ninguna cosita. Porque cuando te estés muriendo, entonces vas a decir, la cosita, abrila. Te ha atragantado con un arroz con atún seco, sin mayonesa, casi sin limón. A mí me pasó una vez, tenía acá el arroz con atún y tragaba y no podía. En la puertita No hay ninguna puertita, no sé si estaba bajo una puertita, atrás de la puertita, escondido ¿dónde? ¿Ve? ¿Cómo se puede proteger? Escuche por favor. ¿Cómo se puede proteger más algo que a alguien? Avanzar no es acaparar. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 dice, quien ama al dinero, escuche esto, quiero que lo pongan por favor, quien ama al dinero, ¿qué dice? ¿De qué? Así que se da cuenta que esto no termina nunca. ¿Lo ve? Y ve que este círculo, quien ama al dinero, de dinero no se sacia, es para toda tu vida. Para toda tu vida. Y este versículo, esto como comienza este versículo, no, ahora vamos a ver lo que dice ahí, pero como este versículo, usted lo vive, no porque tenga mucho, tenga poco. Tenga poco, usted ama el dinero, usted quiere dinero porque tiene poco, pero cuando lo tiene le falta otra cosa más. Escuche, por eso es tan importante la generosidad, porque la generosidad irrumpe el círculo vicioso del amor al dinero. Lo irrumpe. Pastor, ya me voy a poner las pilas y voy a dar. Papito, olvídate, seguí de fiesta, no hay problema. Hasta que entiendas, porque esto no es para alguien que te lo enseña solamente, sino porque lo entiendas en tu espíritu. Mira lo que dice, quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y termina diciendo Salomón, también
esto es vanidad, una ilusión. ¿Se acuerdan lo que dije hace unos minutos atrás? Aquí dentro no hay ni ricos ni pobres, porque no existe la condición social. Porque nada de lo que nosotros buscamos es ilusorio. Es un propósito que comenzó antes de la fundación del mundo. En la cultura del cielo, escuche esto, el amor que puede haber en nosotros es para su persona, no para algo. Impresionante. Algunos aman más a los perros que a la gente de la iglesia. No lo puedo entender. Toby. Ay, si los hermanos fueran como vos, Toby, tan leal. Estarías necesitando convertirte. Iba a decir un psicólogo, pero no. Yo confío. Aman más las plantas que a la gente. Las plantas no me dañan. Los animales no me dañan. Yo tampoco lo dañaría a usted si usted me diera de comer, me prepara la cucha, me baña, me acuesta al lado de la estufa, me deja entrar con aire acondicionado. Yo le prometo que no lo voy a dañar nunca. No, qué loco. Y pensar que nosotros creímos que habíamos avanzado. Puedo mirar todo lo que acaparé para mí mismo en todos estos años. Y puedo justificarlo y decir que todo eso es la seguridad para el futuro de mi familia. Pero escuche, por favor, si nace de un corazón egoísta, jamás servirá para el avance, el cumplimiento del propósito de Dios. Avanzar no es tener más, es lograr repartir con liberalidad. ¿Sabe lo que significa liberalidad? Que no importa si usted tiene o no tiene, usted tiene el corazón libre para poder hacerlo. Y lo poco que tiene lo comparte. ¿Usted sabe que esto es un don de Dios? Está en una lista de dones en la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 8, está en la lista ahí. Vamos, aguánteme un poquito más y le prometo que termino. Dice, el que recibió el don de dar. Dice esta versión. ¿Qué? ¿Cuántos de los que están acá han orado por el don de dar? Ay, Señor, yo quiero que me des el don de dar. Ninguno. No me ponga cara de que usted sí, porque si usted me dice que sí, después vamos a tener un interrogatorio al terminar la reunión porque quiero saber qué oró. Porque más vale usted quiere tener el don de recibir. El don de recibir esa gente que parece que todo el mundo le da y a vos nunca te dan nada, ¿no? La Biblia dice que hay un don, que así como hay el don para orar por los enfermos, el don para predicar la palabra, el don para hablar en lenguas angelicales, el don para servir a las personas, el don para esto y para lo otro, dice la Biblia que hay un don para dar. ¿Pero qué dice después esta versión? Hay otra versión que es mejor, pero elegí esta. Hágalo con el sincero. Y está bueno que la Biblia lo diga, ¿no? Porque hay personas que no tienen el don para dar. No dan a través del don, dan a través del deseo personal. Y por eso después de que dan dicen, yo en el 2024 compré un ventilador, pero estamos en el 2028. No importa, pero ¿sabes lo que me costó el ventilador en el 2024? Pero lo diste. ¿Cómo lo diste? Es un don. ¿Me deja decirle algo? Le pido que se lo cuento para que ore por mí. Yo le estoy pidiendo a Dios. ¿Y sabe cuándo comencé? No se lo conté ni a Ceci. ¿Sabe cuándo comencé a orar por esto? A mitad de diciembre del año pasado. Es un mes. Porque empecé a identifico que todo lo que quiera atrapar mi corazón, yo no lo quiero. Y me di cuenta, como muchas veces lo hablamos con Ceci, que a veces la administración natural, el pagar, el comprar, el cuidar el testimonio, ¿no? El tratar de no deberle nada a nadie, el no pedir prestado, el no entrar en créditos, el no perder el testimonio de la iglesia, que la gente en la calle esté diciendo, le piden plata, hacen esto, hacen lo otro, nos pone en una posición a veces, o me pone en una posición a veces de entrar en desesperación, y yo me di cuenta que eso a mí me daña mi fe. Y no es que me daña mi fe en creer que Dios no va a proveer, me daña mi fe en mi disfrute con Dios.
no lo puedo disfrutar porque empieza a aparecer en mi oración las finanzas, en mi oración las cosas materiales que faltan. Y yo digo, ¿qué hace esto acá? Si a mí la Biblia me dice que Él sabe lo que tengo necesidad. Sí, se lo puedo pedir, pero ¿qué hace esto acá? Empieza a aparecer, escuche por favor, si a alguno le pasa, entonces Dios está hablando. Y si no, ore por mí. Me he dado cuenta que bajo la responsabilidad que tenemos como pastores de ser testimonio, me he dado cuenta que me he levantado en la mañana pensando en las finanzas. Me he acostado en la noche pensando en las finanzas. Me he levantado en la mañana pensando en lo que me falta y me he acostado en la noche pensando en lo que me falta. ¿Sabe una cosa? Estoy hablando de mí, no de usted. Eso se llama el gobierno de lo material en mi fe. Entonces mi oración es, Señor, dame el don para dar. Dame el don para dar. Quiero el don de dar. Lo quiero. Porque yo sé cómo funciona esto. Cuando es por medio de ese don, yo entiendo que todo lo que viene a mi mano, primero lo pienso. ¿Esto qué es? Esto es semilla para dar, semilla para guardar, para cuando Dios le indique dárselo a alguien o en algo particular, o esto es para disfrutar. Hermanos, esto ha arruinado nuestro corazón. Y por eso en las iglesias ¿sabe por qué? ¿Saben por qué se han levantado abusadores en la iglesia con el dinero? ¿Quiere que se lo diga? Porque a la gente solo le interesó lo que Dios le podía dar, no lo que Dios es. ¿Se lo puedo repetir? ¿Sabe? Cuando usted se escandaliza de los abusadores de dinero en la iglesia, es porque tuvo un público que aprendió más de aquello que Dios le puede dar que de lo que Dios es. Cuando usted rinde su corazón y aprende de lo que Dios es, usted es el primero en dar. Porque aprende que Dios le dio primero. Pero cuando nosotros tenemos un público que por medio de una enseñanza que es, prepárate porque Dios te va a hacer el más rico del barrio. Usted va a ponerse al nivel de esa exigencia. Dios prospera, Dios puede sacar de la pobreza, Dios puede cambiar tu historia de la noche a la mañana. Dios puede tocar el corazón de alguien, hermano, porque para mí los milagros están ahí. ¿Me escuchan? Los milagros están en el corazón de alguien. Dios no necesita mandarte un ángel que te golpee la puerta de tu casa y que te aparezca una canasta con la provisión y usted diga, oh, esto fue de Dios. No, un hermano, la iglesia, usted y yo tenemos que entender que acaparar no es avanzar. Acaparar te volvió obsesivo, guardar te volvió obsesivo, ha sido traumático. Cuando lo que guardaste empezó a disminuir un poco porque tuviste gastos extraordinarios, te afligís, te entristeces. ¿Qué vas a hacer mañana? Te enamorás de lo que tenés. ¿Me está escuchando? Y Dios viene y propone y dice, dar es el camino. Porque cuando usted y yo damos, estoy listo para darle una palabra, pero no para gente que no la quiera recibir o que esté pensando en su bolsillo. Cuando usted y yo damos, Dios preserva en privado, sin que usted lo sepa, la provisión que Él tiene guardada para usted. Escuche. Jesús en Juan 17 ora así: Padre, la gloria que tenía es la que quiero. ¿Qué significa eso? Que Él no perdió la gloria de ser Dios, porque Él había venido a dar su vida. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Preservó su lugar de honor, algo que es mucho más que el dinero. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Yo sé que lo guardaste. Yo sé que por 33 años me separé de esa gloria de ser Dios y vine en condición humana, pero tú guardaste esa gloria.
déjeme decirle algo. El acaparar te ha hecho pobre y ha aumentado la preocupación en tu corazón. Piénselo, véase usted mismo. No piense en la ofrenda que va a dar después. Piense esto. No avanzamos por cuanto avanzamos por cuanto obedecemos. Escuche, por favor. Escuche. Esto es tremendo, Dios mío. Recuerde a José. Dios lo inspiró a José. ¿Cuándo? Léalo, búsquelo. Cuando en Egipto todavía todo era próspero. Dios no le avisó a José del hambre que venía en medio del hambre. No le dijo a José qué hay que hacer en medio de la necesidad. ¿A usted no le parece extraño qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros no sabemos discernir los tiempos, y los tiempos es mejor que el dinero. El tiempo es mejor que el dinero. El tiempo no es dinero, el tiempo es superior al dinero. Porque Dios, cuando viene a darnos libertad, ¿sabe lo que nos vino a dar? Tiempo. ¿Tiempo para qué? Para cumplir con su propósito. Cuando yo uso el tiempo para cumplir con su propósito, el último del escalón de esta ecuación, que es el dinero, viene. ¿Por qué hay tantos pastores frustrados? Porque le tienen que convencer a la gente que la gente dé. Pero mire esto, qué locura. Yo estaba pensando esto la vez pasada, mientras leía la Biblia en casa. Estaba pensando en José. Ustedes saben, el faraón tiene el sueño. Voy a ir rápido. El faraón tiene el sueño. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. El único que discierne ese sueño es el que tiene la sabiduría de Dios, José. Lo presentan delante del faraón y él dice: el sueño que usted tuvo significa esto. Las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas son 7 años de escasez. Y el faraón dice: sí, esto es coherente. Pero le hace la pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Dice: yo lo que le aconsejo al faraón es lo siguiente. Dios le dio la interpretación del sueño, pero también le dio la capacidad de administración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces Dios le dice, escuche, José le dice: en los 7 años de abundancia aparten una parte de todo lo que generen, aparten una parte del trigo, guarden animales, hagan esto, hagan lo otro. Eso no es otra cosa que la ofrenda. Ahora, ¿cuándo le dijo eso al faraón? En la abundancia. ¿Cuál es la mentalidad de nosotros? Creo que cuando estamos en abundancia, creer que todo está bien. No, estar en abundancia es parte del propósito de Dios. No quiere decir que van a venir días de escasez y que usted tiene que guardar por si me falta mañana. Es que ese guardado no era por la pobreza que iba a venir. Ese guardado era porque ese guardado lo iba a hacer 10 veces más rico de lo que eran. La pobreza no fue sobre Egipto, la pobreza fue sobre el mundo. Y cuando el mundo no sabía dónde recurrir, ¿a quién fueron? A Egipto. Y entonces decían: no tenemos comida. Nosotros tenemos comida. Tengo campos para ofrecerles. Por favor, dennos comida. Perfecto, denos los campos, les damos la comida. Cuando terminaron los 7 años de necesidad, Egipto era rico, pero por un hombre de Dios que estaba dentro de la cárcel, que en vez de guardarse la visión, la dio a conocer. De pie, por favor, y terminamos aquí. Qué fuerte está esto. Wow. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo era su sábado cuando después salía a bailar? ¿Tenía mejor cara o no? Avanzar. Oiga, avanzar no es acaparar. Avanzar es dar con liberalidad. Y déjeme el último punto que me parece muy interesante, algo que no va a suceder en esta iglesia. Avanzar no es llegar a ser reconocidos. A mí hay gente que me habla hoy y me dice: pastor, usted que anda con fulano de tal, y como ese fulano de tal es un poquito más famoso, usted que lo conoce, avanzar no es estar con gente conocida. Avanzar no es ser reconocido. Avanzar nunca se trató de que la meta sea el prestigio personal. Todo cambia en el tiempo.
yo voy a tener el negocio más conocido de Chascomús, le voy a pisar la cabeza a todo el mundo. Miren, no se trata de prestigio. Si usted puede tener el negocio más importante de Chascomús, gloria a Dios, métale con todo, pero eso es, en el propósito es para servir. Dios va a promover los mejores negocios, no para que compita, decir, mira cómo te aplasto la cabeza. No, sino para servir. Cuando usted solo se enfoque en todas las ideas que Dios le va a dar en su negocio, usted va a prosperar como nadie. Y la gente va a entrar a su negocio, porque aunque usted no haga una publicidad, la gente va a entrar al negocio solo. Porque Dios se la va a mandar. Porque Dios sabe que las personas para usted es provisión. Entonces, no necesitamos prestigio personal. Algunos que están preocupados, ¿cuándo me van a dar lugar? ¿Por qué dan lugar? Tranquilo, no te preocupes. Más allá que el reconocimiento pueda llegar a nosotros, no es lo que buscamos, no es lo que deseamos, y mucho menos es lo que invertimos tiempo y dinero. Hay personas que, como tienen el recurso financiero, lo usan para que lo reconozcan. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! En la cultura del cielo es diferente. Leemos este pasaje y terminamos. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Diga conmigo, por favor: entre nosotros va a ser diferente. Dígalo con más fuerza: entre nosotros diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse ¿en qué? En esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre, o sea Jesús, ni aún Jesús vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. A mí me encanta esta palabra, porque esta palabra no habla de mediocridad, no habla de que renuncies a sueños que tenés, no habla de que, hey, llegaste acá, conformate con eso. No, Él dice, vos querés llegar, no hay ningún problema. Pero cuando yo estoy en tu interior se llega de otra manera. No se llega pisando cabezas, no se llega hablando mal de otros, no se llega hablando mal de, no, ¿lo viste cómo toca el teclado? Toca bien, pero le falta. No se llega hablando mal, no se llega generando dolor. No, usted sabe qué tiene que hacer: cerrar los ojos a todo lo que ve, verlo a Él. Porque si Dios te puso en un lugar, a ese lugar vas a llegar. Si usted en la vida de José, se va a dar cuenta de eso. O sea, José está en Egipto, lo meten preso injustamente, se queda ahí, pero Dios estaba con él. Y siempre llega el día donde Dios te pone en escena. No aceleres los caminos. Si hay un sueño en tu interior, si hay un deseo en tu interior, llega a Él sirviendo. ¿Estás escuchando? Si hay un deseo en tu interior, no hables mal del servicio que puedas hacer hoy. No, pero ¿quién me va a dar cuenta a mí? Si yo sirvo un vasito con jugo, wow, eso va a marcar la diferencia. Quiero decirle algo a la gente que tiene el llamado a servir: nunca te sientas un tonto por hacerlo. Cuando empiecen a aparecer estas frases, pero soy yo el único que va a barrer, pero soy yo el único que llega temprano, ¿podrá ser así? Y usted después, cuando vienen todos los otros tarde, lo mira con cara de asesino. Frene. Los que llegan tarde, ordénense, pero frenen. ¿Por qué? Porque mírenlo del otro lado. Mírenlo del otro lado de la cruz. El que va a llegar a algo grande es el que sirve a los demás. El que va a llegar a algo grande es el que prepara, el que barre para que el otro se sienta cómodo. Y por momentos tu mente va a decir: el idiota, el tonto, el que no sirve. No, ese está avanzando. Ese está avanzando. Ese está avanzando. Déjeme decirle algo. Jesús muestra esto: que el que quiere ser importante, que el que quiere ser líder, no será porque pone dinero, no será porque compra puestos, no será porque hace un favor, es porque directamente decidió rendir su vida al Señor y morir ahí. Y es hermoso servir. Yo veo esa gran característica en mis dos hijas. Veo que mis dos hijas
serviciales, de manera diferente, pero lo son. Ustedes que están acá me han visto a mí servir. Soy pastor, pero también me han visto servir a mí, pastor. Y encuentro gozo y no me importa nada. Algunos de ustedes me han visto aquí tener que predicar, pero antes de predicar servir a mi pastor. Y algunos se acercan y me dicen: vos que sos el escudero, son términos impresentables. Vos que sos el escudero, como si fueras el sirviente, pero mi pastor nunca me trató como sirviente. Eso es lo que la gente cree, que porque le llevo un vaso con agua, o porque le cargo su mochila, o porque le guardo sus cosas, yo soy su sirviente. Eso lo ve los ojos de gente que entiende que para tener un lugar de prestigio o es importante. No, yo lo hago porque esa persona me predicó el Evangelio y por causa del Evangelio yo le estoy predicando a usted. No lo hago porque quiero quedar bien, pero el servicio, el corazón dispuesto. Es fácil decir, por ejemplo: pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo ir con usted? ¿Puedo? No hay ningún problema, me encantaría. Pero lo que te asegura eso es el corazón de servicio. ¿Por qué? Porque cuando vayas no te interesará el prestigio personal. Dios sabía que a mí me esperaban muchos años de soberbia. Dios lo sabía. Lo digo ahora que pasó. Dios sabía que yo iba a ser del 1 al 10 en soberbia, 11.45 de soberbia. La primera vez que tuve la oportunidad de predicar, que me invitaron a una iglesia a predicar, fue espectacular. Dijeron que iba yo, no me conocía a nadie, pero igualmente la gente tenía expectativa. Dijeron que iba yo y se llenó de gente. Una locura. Había gente, literal, hasta la vereda de esa iglesia. Estaban meta alabanza, todo gritado. ¡Oh! Era impresionante. Yo estaba así como para salir a la cancha. Y el pastor nunca había visto la iglesia tan llena de gente y se entusiasmó. Entonces se me acerca al oído y me dice: Dios me dijo que tengo que predicar yo. Y yo dije: ¿yo? Y él se subió y dijo: gracias al hermano que vino de tan lejos, pero Dios me dijo que tengo que predicar yo. Yo estaba en ese asiento diciendo: ojalá que se te corte la luz, que sea una diarrea crónica la que te agarre y no puedas decir ni hola. Estaba re enojado. Pero atención, el hermano va a estar mañana con nosotros. Nunca habíamos arreglado eso. Pero yo fui al otro día con ese entusiasmo. No tenía un peso partido del medio, casi que me tuve que colar en el tren para ir. Y fui al otro día, lejísimo era, donde me quedaba como casi 2 horas de viaje. Fui al otro día, y al otro día, ¿qué pasó? La iglesia estaba con 4 o 5 personas y la gente no llegaba. Y el pastor se me acerca y me dice: bueno, creo que vamos a ser 5, somos 6, pero métale con todo, pastor. No tenía ni ganas de predicar. El enojo que me agarró. Aparte, cuando empiezo a predicar, una mujer empieza a gritar. Es como que yo miré y le dije: ponele onda. Yo no me la compliqué tanto. Y no paraba. Fui y le impuse las manos y casi le quiebro el cuello. Pero no se cayó. Siguió nomás. Y yo estaba: no, Jesús, la moví así. No, listo. Esta funciona a pila hasta que se la acabe. Dejó de gritar cuando nos fuimos. Horrible fue. Pero sabe que lo que nosotros consideramos como lo último, que después no vamos a tener otra oportunidad más, Dios sabe que hay un camino abierto, pero no a cualquier precio, sino con un corazón que se deja restaurar, renovar. Levante sus manos. Padre, gracias por esta noche tan preciosa. Bendigo a cada persona que vino esta noche, a todos los que están por primera vez, a todos los que estaban hace poco tiempo, a todos los que no pudieron venir. En el nombre de Jesús soltamos una palabra. ¿Se anima a orar conmigo con las palabras que te salgan? Señor, queremos identificar el verdadero avance. Queremos identificar
si estamos avanzando o estamos estancados. Por favor, ore un momento con tus palabras. Señor, lo quiero ver, porque si no pasarán los días, pasarán los años y estaré en el mismo lugar, tratando de escuchar a alguien que me anime, pero ya nada me anima, porque solo tu voz es mi ánimo, es mi consuelo en mi interior. Padre, en el nombre de Jesús, hazlo. Señor, esta es mi oración, hazlo.